Bienvenidos amigos a Mujer Express. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Leopoldo Trujillo, psicólogo, y vamos a tocar un tema que hemos venido tocando con diferentes personas y es sobre cómo nos acostumbramos como sociedad a la violencia. Bienvenido Leopoldo, ¿cómo estás? Gracias Claudia, siempre un gustazo estar aquí acompañándolos. Mira esa sonrisa, me encanta que cuando vienen así con ese ánimo. Óyeme, la semana pasada tuve el placer de conversar más o menos con este tema con el pastor Iraeta y ahora quiero ver el punto de vista del psicólogo, o sea, ¿por qué nos acostumbramos a la violencia? ¿Por qué cada vez la vemos con menos horror? O sea, nos parece algo tan normal lo que está pasando. Agarramos un periódico, bueno, se murieron 3, 5 y realmente yo creo que la mayoría pasamos la página y tratamos de no detenernos como si bloqueáramos eso, ¿no? Como si no es importante. Sí, es importante ver que la violencia es multifactorial, tiene diferentes factores, por lo tanto se puede estudiar desde diferentes perspectivas, económica, social, religiosa, claro, psicológica. En este caso vamos a hablar de la psicológica, de la conducta humana. Pues la violencia es un problema como si dijéramos el alcoholismo, la drogadicción, que es progresivo, que va aumentando y a medida va aumentando nos vamos acostumbrando a cómo va aumentando. Entonces creemos que una resistencia, pero no, es que no lo vamos viendo como normal. Si hiciéramos un ejercicio, que lleváramos un periódico del día de hoy a hace 20 años, nos horrorizaríamos de las cosas que estamos leyendo, pero claro, hoy resulta que ya no nos horrorizamos. Eso quiere decir que estamos entrando en una cultura de violencia. ¿Qué significa la cultura de la violencia? Que estamos viendo que el medio principal que ocupamos para resolver conflictos es la violencia. La violencia. Y los conflictos no solamente son con los demás, externos, son conflictos internos. Óyeme, hablábamos fuera de cámara que uno a veces como ciudadano, y lo hablamos también con el pastor, como ciudadano uno dice, bueno, pero ¿y qué puedo hacer yo? ¿Sabes? Eso son políticas de gobierno, se supone que es el gobierno el que tiene que hacer cosas. No, yo personalmente creo que la no violencia tiene que empezar desde lo individual, desde el ser humano, o sea, uno como persona. Y lamentándolo mucho, estamos viendo que cada vez somos más violentos, nos enojamos más rápido, no tenemos paciencia, queremos las cosas para allá. Entonces se genera un ambiente de violencia desde el hogar y entonces de ahí, por supuesto, hacia toda la comunidad. Sí, es que lastimosamente en el hogar es donde nacen la mayoría de cosas buenas o malas que después vemos reflejadas en la sociedad. Si en el hogar hemos recibido trato violento, gritos, golpes, si no nos han enseñado las cosas básicas que se tienen que enseñar, el respeto, la tolerancia, los valores morales, el desarrollo moral de las personas comienza mucho en el hogar, pero después se lo dejamos a la escuela. Y la escuela se lo tira a los papás. Siempre se lo tiramos a la escuela. Óyeme una cosa, dijiste algo importante, golpes, gritos. Normalmente cuando hablamos de violencia, uno se imagina golpes, pero hay varios tipos de violencia, no solamente la física. Sí, hay muchos tipos de violencia. Yo pongo un ejemplo muy claro de violencia que aquí no lo podemos ver a veces quizás como violencia. Tú vas en el carro y va alguien manejando y le va pasando y va peleando derechos de vía. Eso es violencia. Claro. Otra violencia, está alguien, se pone el semáforo en verde y le empiezan a pitar. No ha pasado un segundo y ya te están pitando para que te muevas. Ajá, o si no, de verdad, la persona no se mueve y tú le pitas, entonces él dice, bueno, voy a esperar hasta el último segundo que el semáforo se ponga en amarillo y en rojo para pasar yo y dejar a todos los de atrás en el semáforo en rojo otra vez. Eso es violencia, porque es violentar los derechos de las demás personas. Claro, y no lo vemos. Y no lo vemos, eso es natural. El gritar, el insultar, es el más vivo, o sea, creemos que somos más vivos por hacer ese tipo de cosas. Exactamente, y aquí en el país eso es lo que te dice mucho, cómo hemos llegado a esa cultura de violencia, de ver normal la violencia. Hemos caído en una ley del más fuerte. Y aquí el que grita más, el que pega más duro, el que es más violento, más prepotente, es el más fuerte y es el que gana. Aquí la gente se te mete en el campo, en los supermercados y se cree más vivo. Claro. Y los demás son los tontos. ¿Por qué son tontos? Porque están haciendo las cosas correctamente. Entonces, hacer las cosas correctamente no me trae beneficio. Entonces me voy a poner igual que el otro, a ser más vivo que los demás. Y todos empezamos a esa jungla de la ley del más fuerte, donde queremos todos salirle adelante y ser más vivos que alguien. Claro. ¿Y más vivos que quién? ¿O ser más fuertes que quién?
generalmente del que consideramos más débil. Aquí es donde nace la violencia intrafamiliar, la violencia de género, cuando se considera que la mujer es el sexo débil. Cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Clarísimo. Exactamente, ya se ha demostrado por demás que no es verdad, pero a la mujer se le violentan los derechos, a la mujer se le golpea. Y hace 40 años eso era normal. Claro, pero fíjate que a la mujer no solamente se le golpea, a la mujer se la violenta de manera financiera, de manera emocional. O sea, hay muchas otras maneras que la gente no piensa que son reales y que son. No solamente son los golpes, es el trato, es el prohibir que salga, es el prohibir que estudie. Es el silbarle en la calle, es el decirle un piropo vulgar. Claro. O sea, la mujer no tiene derecho, y si la mujer dice algo, bueno, ¿y por qué se viste así? O sea, que la mujer no tiene derecho a vestirse de tal o cual manera. No. Entonces, qué bonito que en la playa sí puedes andar con ropa corta, pero en la ciudad no. Porque en la ciudad te van a decir y te van a gritar de todo. Y va a ser al final tu culpa. Y al final es tu culpa. Eso es violencia, y ahí te das cuenta que la violencia llega incluso a otros estratos. Al estrato legal, pues sí, pero la culpa la tuvo usted de que abusaran, mire cómo se viste. Llegas a tu casa y le decías a tu papá o a tu mamá, si estás pequeña, y le contas que pasó algo. Bueno, ¿y quién te manda a andar saliendo y vistiéndote así? Entonces, estamos justificando la conducta violenta. ¿Por qué la justificamos? Porque la vemos y creemos que es normal. Nos tenemos que ir a un corte, Leopoldo, me encanta. Quiero que cuando regresemos conversemos un poco qué podemos hacer como ciudadanos de a pie, individuales, desde nuestras casas para bajar un poco esos niveles de violencia. Ya regresamos, no se mueva, venimos con más de Mujer Express. Seguimos, amigos, en Mujer Express conversando con el psicólogo Leopoldo Trujillo sobre cómo nos acostumbramos a la violencia el día a día. Decíamos, me hablabas tú de círculos de violencia ahorita fuera del aire. ¿A qué llamamos círculos de violencia? De cómo nosotros generamos violencia que a su vez se vuelve a reproducir y que de determinado momento esa violencia también recae en nosotros. Hay un ejemplo que me gusta poner muy sencillo, que todos lo podemos alguna vez haber visto. Llega el jefe al trabajo, llega de mal humor, tiene algún conflicto interno, algún problema, y lo que hace es desquitarse con sus colaboradores, con sus trabajadores de menor rango. Llega este trabajador a su casa en la noche y llega alterado, llega estresado, y ¿con quién se desquita? Con la esposa y con los hijos. Claro. Después la esposa se desquita con los hijos también. Los niños llegan a la escuela y también llegan ansiosos, estresados, con conflictos internos, y no encuentran una manera adecuada de resolverlo, generan violencia con sus compañeros. Claro. Esta violencia, que en ningún momento se ha logrado cortar, hace que, este es solo un ejemplo, claro, que hay miles de situaciones parecidas sí, en todas las personas. Eso por millones, pues. Multipliquémoslo por una gran cantidad de gente, multipliquémoslo por un periodo de años, y nos vamos dando cuenta cómo nos convertimos en una cultura de la violencia. Y después, porque generalmente tratamos de agredir, de ser violentos con el más débil. Claro, descargar, ¿no? Pues es una manera, digamos, que creemos que es natural, porque nos hemos acostumbrado a que sea natural. ¡Brum! Botar todo aquel veneno en el primero que se nos atraviesa. Claro, y después vengo yo y me doy cuenta de que en algún momento ocupo la violencia para defenderme. Entonces nos convertimos violentos para defendernos y para atacar. Claro. Y todos pensamos que la mejor manera de resolver los conflictos va a venir a ser siempre la violencia. Entonces, ¿cómo cortamos? ¿Cómo podemos hacer desde nuestras casas? Yo no estoy hablando ya a nivel nacional, hay políticas, etcétera, pero yo digo desde nuestra casa, desde nuestro círculo familiar. ¿Cómo cortamos eso? Es importante mucho la responsabilidad individual. Yo apelo mucho a la responsabilidad, porque es muy fácil encontrar culpables, señalar. Al final de cuentas, yo solo soy una víctima. Claro. Pero no, aquí de algún momento todos somos víctimas y victimarios de la violencia, todos participamos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra propia responsabilidad con nuestra familia, con nuestros hijos. Lo que sucede allá afuera, toda la violencia que vemos en la calle, no es más que el reflejo directo, valga la redundancia, pero el reflejo de lo que pasa adentro de las personas, en su corazón, en su cerebro, en su cabeza. Entonces, queremos paz,
estamos hartos de tanta violencia, comencemos con ponernos en paz nosotros mismos, claro. Comencemos a tener paz nosotros con nuestra familia, con nuestros hijos, fomentar el respeto, practicar el respeto y no esperar que vengan otros a resolvernos nuestros problemas. Claro, que normalmente es en el caso de los hijos, bueno, que se ocupen en el colegio y vean cómo hacen, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que no es fácil porque venimos, sobre todo ya grandes, acostumbrados a todo este proceso, como tú dices, es progresivo. Entonces, de repente, tratar de controlarnos, de acallar ese monstruito que llevamos todos por dentro, no es fácil. Yo no digo que sea una tarea sencilla, pero tenemos que responsabilizarnos individualmente sobre lo que estamos haciendo. Exactamente, los padres tienen que saber, bueno, toda la población, pues, de que los semilleros principales de violencia del país, no crean que es la calle que está allá, el principal semillero es el hogar y la escuela. Son los dos lugares donde más violencia se genera y donde los niños aprenden a hacer violencia y esos niños van a ser los violentos del futuro, claro. Y en su gremio, en su medio, son violentos actualmente. Entonces tenemos que aprender a romper con eso, enseñándoles a nuestros hijos. Pero cuando tú decís no es fácil, claro que no es fácil, ¿verdad? Es un problema que tiene tanto tiempo que las soluciones también no van a ser fáciles. Pero cuando hablamos de bullying, yo trabajo mucho el bullying, los maestros y nosotros como psicólogos nos enfrentamos con un problema grave de los padres que le dicen, que le llegan a decir a sus hijos, en vez de que te peguen, pega. Es impresionante, ¿no? Yo me aterrorizo. Yo les digo, es que en la escuela no se va ni a pegar ni a que te peguen, nada. Vas a aprender, vas a otra cosa totalmente diferente. Ni lo uno ni lo otro. Ajá, entonces, no, ni que te peguen, ni permitas que te peguen, pero tampoco pegar. Ese sería. Claro, ni te hagas cómplice, porque ese es otro tipo también. O sea, ni te hagas cómplice. Te haces cómplice. Porque la mayoría... que yo no hice nada, pero me quedé viendo lo que estaba pasando. Ajá. Te estás haciendo cómplice. La mayoría nos comenzamos a ser violentos siendo cómplices, porque de pronto vemos que alguien vulnera los derechos de otra persona, le falta el respeto, tiene una acción de violencia y yo no hago nada. No nos volteamos, nos hacemos los locos. O a veces hasta nos reímos de lo que está haciendo, pero nunca nos ponemos en el lado de la víctima, que en algún momento nosotros podemos ser víctimas o nos gusta y decidimos en algún momento también ser víctimas. Y ahí vamos entrando en ese círculo. Leopoldo, se nos acabó el tiempo. Yo quiero, y después le voy a pedir a la producción a ver si la semana que viene lo encontramos. Hay un video de un experimento que se hizo en Estados Unidos sobre esto, sobre el bullying, y iba de eso, ¿no? Era montaban dos personas, se ponían a pelear delante de la gente y a ver cuál era la reacción de la gente. La mayoría no hacían nada. La mayoría se paraba y se desaparecía mientras se veía que alguien estaba agrediendo a otra persona. Entonces, yo creo que es parte de todos poner un poquito, ¿no? Sé que todos tenemos miedo de repente de meterte y que termines tú con un problema, pero si no nos involucramos y si no nos hacemos responsables, las cosas van creciendo. Leopoldo, yo quiero que la cámara le diga a la gente dónde te pueden ubicar. Bueno, tenemos una clínica psicológica, Clínicas Psicológicas Integrales, estamos en Facebook, se pueden comunicar al 7779-6974 o 7771-2080. Trabajamos realmente en todo el país, trabajamos en proyectos con escuelas, trabajando el bullying, en proyectos de prevención, claro. Porque realmente el problema de la violencia es un problema de todos y todos desde donde quiera que estemos podemos hacer algo y tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer algo si queremos que las cosas cambien. Si no, no nos sigamos quejando. Aquí decimos estamos hartos. Yo digo, pues no estoy tan seguro de que estemos hartos porque parece que disfrutamos y que queremos seguir con esto. No hay ningún plan concreto para que las cosas cambien dentro de 10 años. Empecemos a cambiar en nuestra casa. Claro. Hasta los niños nos enseñan la familia es la base de la sociedad. Entonces empecemos a trabajar en la base, en la familia. Y además es lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance. Te agradezco enormemente, Leopoldo. Yo me voy a un corte comercial. Ya regresamos con más de Mujer Express. Seguimos, amigos, en Mujer Express y nos acompañan Óscar Cornejo y Mauricio Fuentes, que ustedes dirán quiénes son. Son Kane y Tanque, un par de escultores bien jóvenes que nos acompañan hoy y nos vienen a mostrar su trabajo. Bienvenido, Kane y Tanque, ¿verdad? Sí, correcto. Oiga, interesante el trabajo que están haciendo. ¿Desde cuándo lo están haciendo? Pues así profesionalmente, desde que empezamos a vender, por lo menos en mi caso, la primera figura, unos 10 años atrás quizás.
¿verdad? O sea, ya tienen tiempito. Yo dije que eran unos jovencitos, pero no tanto. Parece que no son tan jovencitos. Lo que pasa es que empezamos chiquitos. Está bien. Oye, una cosa, me dijeron que los dos eran diseñadores gráficos. ¿Se conocen desde hace tiempo, desde pequeños? ¿Cómo se conocieron? Pues ahí, como aquí en El Salvador se realizan exposiciones de este tipo de esculturas, pues en esas mismas exposiciones fue que conocí yo el trabajo de Kane. Y pues al principio fue como bueno, es mi competencia, decía yo, pero es una sana competencia, porque el trabajo de él siempre me impresionó y eso me daba a mí pues la pauta de seguir mejorando mi propio trabajo. Y hasta ahorita que bueno, ya trabajamos juntos, ¿verdad? Oye, qué interesante, ¿verdad? A veces uno dice, no, la competencia, pero al final terminaron trabajando juntos. Kane, cuéntame, ¿tú empezaste cómo? O sea, ¿siempre te gustó? ¿Cómo empezaste a experimentar? Sí, yo creo que es la misma historia desde niño. O sea, cuando hablamos eso, desde, 4 o 5 años, comenzar con la plastilina y hablamos de los gustos de las caricaturas y compartimos eso, ¿verdad? Que nos reímos bastante, recordar que nos gustaban bastante caricaturas de los 80s, 90s. Y, más o menos las mismas, ¿ok? Ajá, bastante de lo mismo que vimos. Y luego, o sea, quizás siempre fue como un juego, pero igual ya llegó un momento cuando, bueno, estudiando diseño gráfico, quizás encontramos como que podía ser una profesión, ¿verdad? Algo un poquito más serio y uno poco a poco se va haciendo la idea de que no es solo un hobby, sino que es una forma de vida y como tal, entonces ya lo comenzamos a ver más profesionalmente y, claro, y hacerlo. Tienen piezas muy diferentes, la verdad. Hay un dejo de Tim Burton por ahí, ¿no? Sí, hay unas que son un tanto oscuras. Un tanto, pero no, está bien. O sea, no, a mí no me molesta para nada. Te pregunto una cosa, esto yo nunca lo había visto, ¿qué tipo de material es este? ¿Es el mismo en todas? No, hay una que es parecida a una plastilina que tú la horneas y no necesita realmente un gran calor para que ella funcione y ya queda dura. Y otra que se mezclan dos componentes y ya a los 10 minutos ya está dura, ¿verdad? Y pinta sobre eso, o sea, después se pintan. Y también puedes conseguir el material en diferentes colores y ya. Porque cada uno en su estilo, o sea, tienen mucho trabajo, o sea, tienen un detalle de verdad increíble. Sí, yo creo que eso es como parte de lo que quizás más nos gusta hacer, que llevan su tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cada detalle va construido, ¿verdad? Y cada, qué sé yo, por ejemplo, las figuras de Mauricio tienen muchísimo detalle y llevan otros materiales, ¿verdad? Que a veces papel, madera, plástico, o tela, que le va dando un toque diferente, pero quizás sí hay como una fijación al detalle, que creo que es algo que nos gusta bastante hacer. ¿Empezaste con este tipo de escultura o empezaste con algo un poquito más básico? No, cuando jugábamos, pues era la plastilina. ¿Con la plastilina? Era la plastilina normal que venden en la librería, ¿verdad? Y de hecho al principio pues no quedaban tan bien las figuras, pero claro, eso lo hemos ido perfeccionando. Tú te vas dando cuenta de qué es lo que te funciona, qué es lo que probablemente no queda tan bien, entonces también vas haciendo ensayo y error. Mira, nos tenemos que ir a un cortecito comercial. Yo cuando regresemos quiero que me cuenten un poquito cómo es el proceso creativo, dibujan primero, cómo lo hacen, así que usted no se mueva, regresamos con más de Mujer Express. Seguimos, amigos de Mujer Express, con Kane y Tanque, dos jóvenes escultores que nos vienen a traer su trabajo. Preguntaba yo, ¿cómo funciona el proceso creativo? ¿Ustedes se sientan, dibujan, computadora? ¿Cómo funciona? A ver, vamos a ver aquí Kane primero. Bueno, siempre con dibujo. O sea, el dibujo es como la forma, cualquier idea que se le ocurra a uno, el dibujo es la forma más rápida de llevarla a realización. Entonces, siempre dibujamos. De un dibujo se puede partir para una escultura, ¿verdad? Pero también de un dibujo puede llevar al nivel de un acabado mayor, incluso a la computadora, y poder intervenir con programas y darle color, etcétera. Que los dos también tenemos esa parte bueno, Mauricio pinta también al óleo y también dibuja de forma digital y esa parte del diseño gráfico que nos ayudan. Claro. Y luego ya viene la parte que uno ya sabe, ya definió en dibujo qué es lo que quiere, entonces viene después la construcción ya
Okay, en este caso, estas son cosas que a ustedes les han gustado, que ustedes han hecho porque les gustan las figuras. Me contaban que también lo hacen por encargo. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Qué les han encargado? Bueno, ahí lo más común y dijéramos que lo más simple es que vengas tú y me digas, mira, hazme a mí, ¿verdad? No, en serio. Sí, eso es lo más así común. Me atragando con esto. O sea, de verdad que tiene gente que te dice, oye, ¿me puedes hacer una a mí? ¿En serio? Sí, en serio. Ok. O que a tus hijos o a tu esposo, entonces es lo más común, ¿verdad? ¿Funciona como que te doy una foto o poso 3 horas lo para mejor que sería así una serie de fotos en la que nosotros podamos captar ahí la esencia de todos los rasgos. Y entonces, eso es lo más común. Te lo juro que te hubiese creído que me hubiese dicho una compañía, algo, no sé, un logo, una cosa, y no que la gente dice, o sea, autorretrato, hazme una escultura. ¿Cuánto te demoras o lo hacen entre los dos? ¿Lo hacen cómo lo manejan? No, como cada quien tiene su estilo, ahí la gente pues busca ahí al que más le guste el estilo, ¿verdad? Creo que este es de Kane, ¿verdad? Sí. Y esta es de Tanque. O sea, Kane, tú eres más como caricatura, ¿no? Como más a lo simpaticón. Tú vas como más al detalle. Bueno, sí, pero esta también es de Kane, o sea, cada quien tiene... Kane tiene su lado oscuro. Él ha hecho una estilización ahí del Salvador del mundo que me encanta, me parece genial, me parece muy bueno. Pero ese es un estilo bien propio de él, ¿verdad? Bien propio, ok. Entonces, y aquí, bueno, ¿a quién copiaste ahí? No te voy a decir quién es la Pues ahí está una serie de vaqueras ahí. Ya vi que tienes una serie de vaqueras, ¿no? Sí, hay como 3 más, ¿verdad? Las vaqueras sexy. Sí. Pero es porque la figura femenina es como de las más difíciles de reproducir, ¿verdad? Entonces... No, y me impresiona de verdad, yo no sé si en televisión se puede apreciar exactamente el detalle, o sea, de los muslos, las rodillas, es impresionante el detalle que le dan, igual a la oscurita, a la novia esta. Por eso yo pregunté, oye, ¿esto cómo lo hacen? O sea, ¿ustedes moldean primero? Bueno, tú partes, si es una figura así ya de este tamaño que ya es considerable, tú partes de un armazón de metal, ¿verdad? Ajá. Entonces después tú le vas creando volumen con otro material que igual es liviano, por ejemplo el aluminio, tú vas forrando esa estructura de aluminio y por último ya utilizamos esa plastilina que yo te comentaba, ¿verdad? Para dar como los detalles. Oye, de verdad que lo felicito, estoy impresionada. ¿Cuánto te demoras ya para terminar haciendo? O sea, te digo, a ver, te voy a mandar mis fotos y mis cosas. ¿Cuánto te demoras haciendo una escultura de cuerpo entero? Más o menos. Pero tamaño, como de ese tamaño, pues, o sea, no un dummy. O sea, como una semana más o menos. Una semana. Okay. Ahora necesito que me digan cómo se llama el estudio, dónde los puede ubicar la gente, cómo pueden ponerse en contacto con ustedes. Me parece fantástico, de verdad que dijeron que ustedes hacen retratos personales, van a tener muchas llamadas. ¿Dónde? Bueno, ahorita, dale. Bueno, nosotros hemos comenzado con un pequeño estudio que se llama Huesera, ¿verdad? Que es como la primera, bueno, los inicios, ¿verdad? Entonces, en Facebook nos pueden encontrar así con nuestros nombres. Kane y Tanque. Ajá, en el mío, Oscar Kane, pueden buscarme en Facebook, Oscar Kane, y en el caso de Mauricio, Mauricio Fuentes. Y ahí tenemos, nuestros logos Kane y Tanque. Entonces, por ahí hay muestras de nuestro trabajo también, hay bastantes fotos de caricaturas, que hay varios estilos, que algo que tenemos es como que a veces tenemos el estilo personal, pero también hemos intentado adaptarnos a los estilos de diversos autores. Incluso podrías, no sé, digo yo, pregunto, un logo de una compañía, o sea, podrías hacer muchas cosas, o de repente si yo te digo, no me hagas igual, pero haz una caricatura de mí. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, podría ser simpático. Oye, de verdad que los felicito, se nos fue el tiempo volando. ¿Algún teléfono donde los puedan ubicar? No, solo por Facebook, ¿verdad? Dale, tú Facebook. Solo Facebook. Solo Facebook. Yo no voy a dar eso. Muy guapos los dos pasando el teléfono. Yo me tengo que despedir. Les agradezco de verdad por haber venido a visitarnos. Gracias. Agradecer por supuesto a Menoltis Beauty Bar por el peinado, el maquillaje, a mi aboga por el vestuario, a Promise Shoes por los zapatos y a De Perla por los accesorios. Nos vemos mañana, usted ya sabe, a la misma hora de siempre, Mujeres Sures por Canal 21.